Ya al final del estudio del contexto interno y externo volvemos a retomar la escuela para dar más detalles de ciertos elementos. Entonces aquí se retoma la parte de los espacios físicos para puntualizar, se abordan los recursos de aprendizaje con fortalezas y necesidades, también se aborda la organización de la escuela, se habla del papel del comité técnico, se muestran algunas necesidades del comité técnico. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la recomendación final en esta parte? Que entre los diferentes maestros, con los directivos y el apoyo de las familias se realice un diagnóstico del contexto interno y externo de manera amplia. Y al momento de llevar a cabo una planeación didáctica argumentada, retomar elementos de ese diagnóstico del contexto interno y externo. O sea, no estar haciendo estos diagnósticos cada vez que vayamos a hacer una planeación, sino hacer un estudio amplio desde el mismo comité técnico o el consejo técnico escolar dentro del ámbito de la ruta de mejora argumentada para que haya articulación. Vamos ahora al contexto del grupo. Igual que en el caso anterior, nosotros recomendamos hacer un diagnóstico del grupo de tal manera que nos aporte información para planear las actividades de aprendizaje y evaluación. Y entonces también establecemos cuáles son las fortalezas y necesidades del grupo. El grupo se refiere a los estudiantes con los cuales estamos trabajando y a quienes va orientada la planeación didáctica argumentada. Con respecto a esto, generalmente analizamos el tamaño del grupo, cómo están en sus competencias hasta el momento, en el desarrollo de sus competencias, en el logro de los aprendizajes esperados. Por ejemplo, si vamos a planear para el bloque 2, entonces hay que hacer un análisis de lo que han aprendido en el bloque 1, pero también sobre qué se les dificultó en el bloque 1, como también en los grados anteriores. Y esto se complementaría con un estudio de los estilos de aprendizaje, aplicando un test específico, y algo que nos ha parecido fundamental es conocer cuáles son los intereses concretos de los estudiantes. Eso es vital para hacer las planeaciones didácticas argumentadas, y vemos que este punto tampoco se está abordando como en mucha profundidad. Por ejemplo, aplicar cuestionarios para identificar qué les interesa a los estudiantes. Cuando están haciendo indisciplina, entre comillas, ¿de qué hablan? ¿Qué se dice? Cuando se tratan con sobrenombres, ¿por qué se tratan con sobrenombres? ¿Qué pasa allí? ¿De qué hablan en las redes sociales? ¿Qué programas de televisión les gustan? ¿Cuáles son sus actividades en los descansos o recreos? ¿Qué hacen los fines de semana? Esto sí aporta información esencial para hacer las planeaciones didácticas argumentadas. Y con toda seguridad, alguno de estos elementos sí se tienen que aplicar. O sí, por más abstracto que sea el aprendizaje esperado, esta parte de los intereses generalmente tiene aplicación. Quiero puntualizar un poco aquí en el estudio de los estilos de aprendizaje. Aquí es necesario que los maestros apliquemos un determinado cuestionario. Pero no podemos hacer esto de manera mecánica y emplear el primer cuestionario que nos estén compartiendo, o el primero que veamos en internet, o en Facebook, o en LinkedIn, o que nos compartan por WhatsApp. Porque cada cuestionario obedece a una teoría particular de estilo de aprendizaje. Y eso está relacionado en el fondo con un determinado modelo educativo, un determinado modelo pedagógico, o una determinada manera de ver la pedagogía.
Hay cuestionarios de estilos de aprendizaje que responden a teorías que ya han sido replanteadas. Entonces también hay que tener cuidado en esos puntos. Recomendamos emplear cuestionarios de estilos de aprendizaje que se hayan revisado recientemente, que tengan validez y confiabilidad y que respondan a enfoques educativos que estén concatenados con lo que estamos haciendo. En estos momentos, el referente en la educación básica es el acuerdo 592 hasta ahora. Puede continuar así o dentro de 1 o 2 años ya comenzar a implementar el nuevo modelo pedagógico, pero en este momento el referente es el acuerdo 592. Entonces, de acuerdo con este referente, el acuerdo 592 y los 12 principios pedagógicos, ¿cuál es el cuestionario de estilos de aprendizaje que mejor corresponde a estos principios pedagógicos? Ese es el patrón de referencia. Y luego determinar si este cuestionario de estilos de aprendizaje que vamos a aplicar tiene validez y confiabilidad, porque es muy sencillo sentarnos y comenzar a elaborar un cuestionario de estilos de aprendizaje. Pero ¿dónde está la validez? ¿Cuál es la teoría a la cual responde ese cuestionario? Bien. Al momento de llevar a cabo la planeación didáctica argumentada, deberíamos entonces de tener información puntual de los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, en este caso, el profesor realizó un estudio de grupo, identificó cómo se encuentran en sus competencias básicas, encontró que la mayoría ha avanzado en determinar la utilidad del español y en emplear el español para ciertas actividades, pero todavía cerca de un 60% tiene dificultades en redactar textos básicos. Bueno, pero el 55% tiene dificultad para redactar textos básicos como cartas. Esto lo tenemos que retomar luego en la planeación de actividades de aprendizaje y evaluación. Con respecto a los estilos de aprendizaje, aquí el profesor siguió la teoría de aprendizaje, la teoría de los estilos de aprendizaje de Cole, con K, que es una teoría de estilos de aprendizaje que se articula a los principios pedagógicos que están planteados en el acuerdo 592. Y entonces utilizó un cuestionario de estilos de aprendizaje que tiene datos de validez y confiabilidad para la población a la cual él lo aplicó. Se encontró que la mayoría de los estudiantes tienen un estilo de aprendizaje de observación reflexiva, el 80%. Y en necesidades encontró que tiene que revisar las clases que ha venido abordando, porque en sus clases ha priorizado otros estilos de aprendizaje menos ese. Bien. También aplicó un cuestionario para identificar los intereses de los estudiantes. Entonces se encontró que la mayoría tiene como interés principal pues la televisión y participar en redes sociales, comunicarse por redes sociales. Vamos ahora al plan de clase. Con lo anterior ya tenemos una base para plantear las actividades de aprendizaje y evaluación. Y entonces comenzamos a elaborar el plan de clase. Y en el plan de clase tenemos que articular el tiempo, la evaluación, la organización de los estudiantes y el manejo de los recursos. Y este plan de clase tiene que tener como eje esencial nuevamente el aprendizaje esperado y un problema de contexto. Esa es la esencia del plan de clase. Entonces, nuevamente, se coloca el aprendizaje esperado, lo recuerdo, interpreta la información contenida en diferentes fuentes de consulta y las emplea a redactar un texto informativo. Quiere decir que los estudiantes, cuando terminen este conjunto de sesiones
de elaborar textos informativos. Porque en el estudio que hizo el profesor del aprendizaje esperado, se encontró que lo que se busca realmente no es interpretar textos informativos. Miren cómo pasa, qué pasa aquí. Porque si se queda en interpretar textos informativos, los estudiantes no van a cumplir con el perfil de egreso. Entonces el profesor en su análisis encontró que lo literal es interpretar textos, pero que lo no literal es que los estudiantes redacten textos informativos y comprendan otros textos informativos. Bien. Luego, esto lo articuló con la competencia, una de las competencias disciplinarias para el bloque 2. No hay que colocar todas las competencias disciplinarias. Es muy común que coloquemos todas, pero si se colocan todas, luego en la argumentación, ¿cómo vamos a explicar que tuvimos en cuenta todas esas competencias? Es mucho más complicado. Nadie nos exige que en una planeación didáctica argumentada tenemos que colocar todas las competencias del bloque. Y miren, es lo que yo veo con más frecuencia en una planeación. Todas las competencias, hasta en los ejemplos que me comparten diariamente en internet, todas las competencias del bloque, las 3, las 4, las 5, y en educación media superior a veces todo el conjunto de competencias disciplinarias, y a veces todo el conjunto de competencias genéricas en educación media superior. Entonces luego trate de explicar cómo usted integró las 11 competencias genéricas, por ejemplo, en esa planeación didáctica argumentada, cuando el tema era muy puntual y no daba para trabajarlas todas, ni mucho menos las competencias disciplinarias. Entonces hay que seleccionar. Y eso lo tenemos que hacer en función nuevamente del aprendizaje esperado, desempeño y el problema del contexto que esperamos resolver. En el caso de educación básica, siguiendo el acuerdo 592, que va a ser el referente para la evaluación del desempeño, no el nuevo modelo educativo, que en esto también hay una confusión, porque ya comenzamos a ver a todos los maestros estudiando el nuevo modelo educativo como preparación para el examen. Y es el acuerdo 592. Entonces, el acuerdo 592 plantea una serie de competencias para la vida en la educación básica. Y también tenemos que seleccionar qué competencias para la vida se relacionan con el aprendizaje esperado y con el problema del contexto. Porque luego eso lo tenemos que retomar en la argumentación. Aquí, por ejemplo, se seleccionaron 2 competencias para la vida. Para el manejo de la información, porque efectivamente los estudiantes tienen que aprender a manejar la información al interpretar y redactar un texto informativo. Y luego se retomó una competencia para la convivencia, porque los estudiantes van a practicar el trabajo colaborativo elaborando un texto informativo. Y en ese trabajo colaborativo van a aprender a trabajar con roles y a resolver dificultades. Por eso se retomó esta competencia para la convivencia. Ahora profundicemos un poco en el problema del contexto, que es un eje esencial del plan de clase. Cuando hablamos del problema del contexto, nos estamos refiriendo a retos que son potencialmente significativos para los estudiantes, que se dan en un entorno concreto: la escuela, la familia, la comunidad, la sociedad, las empresas, el ambiente, la geografía, la movilidad, la salud. No son temas ni tareas mecánicas, ni ejercicios. Por ejemplo, los típicos ejercicios que hemos hecho por siglos en matemáticas hoy día no son problemas. Encontrar la raíz cuadrada de un número hoy día no es un problema, es un ejercicio. Y lo mismo podríamos decir en español: encontrar la idea central de un texto hoy día no se considera un problema. Antes, hasta hace unos años, se consideraba un problema en español y en inglés. Hoy día eso no es un problema ni en español ni en inglés. Encontrar
el tema central de un texto. Eso es un ejercicio cognitivo y metacognitivo, por supuesto, muy relevante, pero no es un problema del contexto. Aprender vocabulario es algo fundamental, pero no es un problema del contexto. Redactar un texto es algo importante, pero no es un problema del contexto. Los problemas del contexto son las situaciones significativas que le van a dar el sustento a las planeaciones didácticas argumentadas y son fundamentales para poder cumplir con el perfil de indicadores que tiene la SEP para los profesores hoy día, donde muchos de esos indicadores se refieren a que hay que tener en cuenta el contexto al momento de trabajar con nuestros alumnos, el contexto familiar, el contexto social, el contexto político. Varios de los indicadores del perfil que debe tener un docente hoy día se refieren a estos elementos. Entonces miren que no estamos hablando de algo extra o de algo inventado o de algo que aquí viene a proponer un investigador porque no tiene nada más que hacer o porque se le ocurrió. Si revisamos bien ese perfil, nos damos cuenta que el concepto de problema es clave en las prácticas pedagógicas. Y si revisamos el contexto de la educación mundial, hacia dónde van los cambios educativos que hoy se están haciendo en diferentes países del mundo, nos damos cuenta que un elemento nodal en la transformación de las prácticas pedagógicas es comenzar a trabajar más con problemas de contexto y articular en los problemas de contexto las metas de aprendizaje, como los aprendizajes esperados y los desempeños, los contenidos o los saberes, y también las actividades de evaluación. Un problema del contexto tiene muchas maneras de ser planteado. Nosotros con los profesores estamos haciendo muchos ejercicios donde abordamos los problemas de contexto con una necesidad y un propósito. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que no son problemas de contexto, como las actividades recreativas, las actividades de definición de conceptos, la exposición de temas. Aunque esas actividades sí se puedan trabajar en una planeación didáctica argumental. ¿Cómo quedó el problema del contexto en el ejercicio que nos comparte el profesor? Quedó así. Necesidad. En las familias se presenta un alto número de personas con problemas de respiración. Se está mostrando una dificultad. Y eso está relacionado con el estudio del contexto externo. Entonces ahí se está retomando. Meta. Diagnosticar los problemas de respiración en la familia e implementar una acción de prevención. Eso todavía no existe. Entonces los estudiantes en esta planeación didáctica argumentada van a hacer un diagnóstico de los problemas de respiración que hay en las familias, sobre todo de manera descriptiva, y eso es lo que van a documentar en el texto informativo. Entonces van a emplear el texto informativo para informar de los problemas de respiración en sus familias y así llamar la atención de los centros de salud, porque ustedes ven que hay un centro de enfermería pero no se ocupa de la prevención. Entonces miren que todo tiene que estar ligado. Hoy día la pedagogía no es solamente para que aprendamos temas o contenidos o logremos aprendizajes esperados. La pedagogía debe ser para mejorar las condiciones de vida, las condiciones de vida de nuestros estudiantes, de sus familias. Y todos aquellos problemas que tengamos en la escuela, en el aula y en la comunidad, debemos llevarlos a las planeaciones didácticas argumentadas y hacerlos objeto de aprendizaje para transformar las situaciones. Sea cual sea nuestro enfoque o nuestro modelo pedagógico. Luego aquí lo que hizo el profesor fue una vinculación con otras asignaturas. Hay distintas maneras de plantear la vinculación. Esta es una vinculación por aprendizajes esperados. Entonces, ¿qué hizo el profesor? Se preguntó, si vamos a trabajar en el problema de respiración en el bloque 2, ¿qué aprendizajes esperados se pueden fortalecer de otras asignaturas haciendo esto mismo?
Entonces comenzó a hacer un trabajo colaborativo con otros profesores y se encontró que con esta planeación se pueden fortalecer aprendizajes esperados de biología, de inglés y de matemáticas. Y entonces se retoman aquí los aprendizajes esperados que se van a fortalecer. Estos que están en el acuerdo 592. Un aprendizaje esperado de ciencias 1, otro de inglés 1 y otro de matemáticas 1. Si colocamos esto nuevamente en las actividades, se debe poder corroborar que se trabajó matemáticas, que se trabajó inglés y que se trabajó biología con los profesores de esas asignaturas. En otras palabras, quiere decir que el profesor de Ciencias 1 retomó el tema de los problemas respiratorios, lo mismo que el profesor de inglés y lo mismo que el profesor de matemáticas. Por ejemplo, el profesor de matemáticas tiene que retomar los problemas de respiración en el abordaje de multiplicaciones o divisiones con fracciones y números decimales, que no es muy complicado aquí, es relativamente plausible, sencillo. Y lo mismo el profesor de inglés tiene que retomar este aprendizaje esperado, formula y responde preguntas para comprender pronósticos. Miren que está perfectamente concatenado con el tema de la salud. Entonces aquí serían pronósticos sobre la salud, considerando la respiración. Ya luego tenemos que pensar en la estrategia. Y entonces la estrategia nos tiene que llevar a abordar los tres grandes momentos que hemos venido trabajando en los últimos años. Las actividades de apertura, de desarrollo y de cierre. Esto ya es una fortaleza que los maestros de México. Creo que este es uno de los grandes avances que se han tenido. Yo en las visitas a escuelas y en el trabajo con profesores es lo que más fortalecido encuentro. Y así yo esperaría que en la implementación del nuevo modelo educativo este tipo de cosas se retomen, cosa que en estos momentos no pasa. Porque en este momento el modelo educativo es más sobre el qué que sobre el cómo. Yo creo que hoy día hay que trabajarle más al cómo, a la didáctica, a la evaluación. Entonces creo que este es un campo de oportunidad para fortalecer el modelo educativo. Darle más profundidad al cómo, a la transformación de las prácticas. Hay muchas maneras de abordar las actividades de apertura, desarrollo y cierre. Nosotros hemos venido trabajando unas actividades en cada uno de estos momentos. Por ejemplo, en la apertura abordamos la visión compartida, que en otros términos es ponernos de acuerdo estudiantes, profesores y también padres de familia sobre las metas de aprendizaje y sobre los productos. Y lo mismo sobre el problema. Luego en las actividades de apertura es importante el análisis de saberes previos. Parte de esto se aborda en el estudio del grupo, pero cuando aquí ya integramos los saberes previos es para un análisis más profundo de estos saberes previos. Y porque luego estos saberes previos los vamos a retomar para el desarrollo de los nuevos aprendizajes. En el desarrollo, ante todo buscamos que los estudiantes tengan claridad de los conceptos básicos referidos al aprendizaje esperado de la asignatura y de las otras asignaturas con las cuales se hizo vinculación. También trabajamos la contextualización, es decir, el abordaje de ejemplos, el análisis de metodologías, la aplicación real o simulada. Y en el cierre tenemos la metacognición, que aprendimos, que se nos dificultó, en qué necesitamos seguir trabajando, cómo podemos transferir este aprendizaje a otras áreas. Por ejemplo, si aprendimos a hacer textos informativos para abordar los problemas respiratorios, ¿cómo podemos emplear estos textos informativos
para otros problemas. Por ejemplo, en esta comunidad semirural se está dando un alto grado de inmigración hacia la ciudad y se están dejando de lado los cultivos. ¿Cómo emplear los textos informativos para comenzar a sensibilizar sobre nuevas oportunidades comerciales o laborales allí en la comunidad para evitar el desplazamiento o la inmigración? En la socialización, compartir los productos que se han hecho con los compañeros, con la familia, darle un uso pedagógico a las redes sociales y convertir la socialización en una actividad más de formación. Aquí en el cierre se vuelve a retomar lo que se hizo en el desarrollo y se le da una última mejora. Esto es muy importante porque a veces lo que se hizo en el desarrollo se deja y no se vuelve a mejorar. Y los estudiantes necesitan estar mejorando sus productos para que realmente logren un nivel destacado en su desempeño. Entonces, retomo aquí simplemente esta estructura, no voy a profundizar mucho en ella, porque es una fortaleza que ya tenemos. Yo les recomiendo, si alguien tiene alguna duda o pregunta, pues buscar materiales de referencia para que pueda complementar. El profesor hizo su planeación, su plan de clase, siguiendo entonces esta estructura. Entonces aquí fue planteando las actividades. Tenemos en primer momento apertura, entonces planteó las actividades sobre la visión compartida, sobre el encuadre, sobre las normas que va a seguir. Aquí se plantea, por ejemplo, la conformación de equipos de 3 integrantes, porque las aulas son pequeñas, entonces no permite trabajar con equipos de 4, de 5, de 6. Se aborda el trabajo colaborativo, se plantea que las ciencias van a tener varias oportunidades de mejora, porque encontró que los estudiantes tienen dificultades en la redacción de textos, entonces ya previene que va a ser necesario revisar varias veces los textos hasta que tengan un nivel óptimo. Luego se hace un análisis de saberes previos. Este análisis de saberes se plantea con un mapa mental argumentado, también para fortalecer luego la organización de las ideas y favorecer el texto informativo. Entonces, si aquí se dice que se va a emplear este mapa mental argumentado para el análisis de saberes previos, luego en la argumentación, cuando vamos a retomar eso, hay que explicar por qué utilizamos el mapa mental y por qué no nos quedamos simplemente en hacerle preguntas abiertas a los estudiantes. A ver, chicos, ¿ustedes saben qué es un texto informativo? ¿Para qué se usa un texto informativo? ¿Cuáles son las diferencias entre un texto informativo y un texto argumentativo? O entre un texto informativo y un texto literario. Esa podría ser la otra manera. Pero ¿por qué no se hicieron esas preguntas abiertas y por qué más bien se le pide a los estudiantes que elaboren un mapa mental? Entonces hay que explicar desde la didáctica cuáles son las ventajas de emplear mapas mentales si tenemos como meta la redacción de textos. Y allí hay varios estudios que nos muestran que eso tiene grandes ventajas en el proceso de redacción. Lo mismo que los mapas conceptuales. Como recurso se utiliza una guía sintética de mapas mentales. Igualmente en el análisis de saberes previos se aborda qué saben los estudiantes sobre los problemas respiratorios, cómo se están abordando los problemas respiratorios en sus familias, para que no se quede solamente en un análisis sobre el texto informativo, sino también que se aborde ya el problema. Y desde aquí se comienza a integrar. Pasamos ahora a las actividades de desarrollo. Aquí los estudiantes es necesario que comprendan la estructura de un texto informativo y a la vez que comiencen a identificar las causas y consecuencias de los problemas respiratorios, y para eso se va haciendo la vinculación con Ciencias 1 de Biología. También se retoma lo que deben aplicar de inglés, que es la formulación de pronósticos sobre problemas respiratorios, y se hace un repaso de los conceptos de matemáticas.
evidencia va a ser un mapa mental argumentado también. Bueno, la contextualización es que realicen un diagnóstico de los problemas respiratorios en las familias con base en una encuesta. Esta encuesta va a brindar una información y luego el texto informativo va a ser con base en esta encuesta. Aquí también van a retomar el trabajo de matemáticas con multiplicaciones o divisiones entre fracciones y números decimales. Luego van a presentar un informe donde van a cuidar el tema de la ortografía para elaborar el texto informativo. Y la evidencia va a ser un informe escrito sobre los problemas de respiración que encontraron en la familia. Y luego vamos describiendo los recursos. Después ya viene un trabajo con más profundidad, que es que ellos implementen alguna acción de prevención de los problemas respiratorios, y entonces eso lo van a integrar en el texto informativo. Van a volver a revisar el texto informativo con base en una rúbrica analítica que tienen. Aquí nos encontramos ya con el cierre. Tenemos la metacognición, revisar el texto y mejorarlo aplicando la rúbrica, coevaluar el texto de los compañeros, reflexionar y establecer los aprendizajes esperados. Luego en la socialización, los estudiantes comparten este trabajo con sus compañeros, pero también con sus familias. Y luego a través de las redes sociales presentan un informe. Ustedes vieron que al inicio, cuando estamos hablando del contexto interno y externo, se hablaba de que ellos en la actualidad utilizan mucho las redes sociales, pero como diversión. Entonces aquí vamos a abordar las redes sociales, pero para comentar de los problemas respiratorios y hacer sensibilización sobre el impacto de estos problemas respiratorios, para que también el Estado comience a darle importancia. Esto se haría aquí en las redes sociales, con las redes sociales. Bueno, finalmente tenemos las estrategias de evaluación. Entonces aquí se describe la rúbrica. Me voy a regresar. Ustedes ven que aquí cuando se está abordando